Buenos días a todos y reitero el agradecimiento a todos los que habéis asistido y vamos a tratar de finalizar la jornada con el tema que nos ocupa ahora, que creo, bueno, todos son interesantes, pero es un tema estrella por su actualidad, por las consecuencias que están teniendo, notorias en el deporte, en los medios y en las precauciones que se deben adoptar para evitar incurrir en situaciones muy complejas y de trascendencia sobre ellas. Tenemos para ello en la mesa redonda la fiscalidad en el deporte, añade el título en la picota, es una buena referencia, y tenemos en la mesa la asistencia de Clara Jiménez, socia de Pérez Llorca, es una persona que además tiene responsabilidades en relación con la agencia tributaria y conoce, por tanto, en esa responsabilidad de unidad fiscal como experto en derecho fiscal y la relación que tiene al mismo tiempo con el mundo del deporte, conoce con detalle todas aquellas consecuencias. Tenía, eso sí, que lamentar y al mismo tiempo excusar la ausencia de Bartolomé Sánchez, socio de Cuatro Casas, que por cuestiones de última hora que le han impedido asistir y nos ha dado traslado de esa excusa que es al auditorio a la que tengo que manifestar, tengo que dirigir. Y luego tenemos la asistencia de Félix Plaza, es socio de Garrigues, es una de las personas especializadas en el ámbito deportivo, es el responsable de Derecho Deportivo y de Entretenimiento dentro del despacho y, por tanto, creo que con su asistencia los dos nos podrán llevar a cabo una exposición de la situación actual en el aspecto fiscal del deporte, cuáles son sus peculiaridades, cuáles son los temas que afectan claramente al deporte, las divergencias que pueden tener con otras intervenciones de carácter tributario y para ello entiendo que en primer lugar Clara podrá hacer una referencia inicial para luego entrar en un debate e incluso la intervención de quien estima oportuno hacerlo así. Clara, cuando quieras. Pues muchas gracias, reiterar el agradecimiento a todos los que estáis aquí y al colegio. Para que haya debate, porque evidentemente es una cuestión que está, bueno, pues como decimos en el título, en la picota, yo quería empezar con la diferencia entre lo que es el deporte profesional, y lo hemos mencionado ya todos, y lo que no es el deporte profesional, ¿no? Hacienda, como decía José Ramón, yo vengo de Hacienda, soy inspector de Hacienda mucho tiempo y siempre estaba en el departamento de inspección. Yo estaba cuando fraguamos entre unos cuantos tema de los derechos de imagen en su momento, 96, andábamos por allí y teníamos que salvar un problema y creo que se salvó de una manera acertada, pero ahora parece que todo se está cuestionando. El acercamiento de Hacienda a la fiscalidad del deporte ha sido un acercamiento abrupto, que no se esperaba con tal empecinamiento, ¿vale? Y ha sido un acercamiento que ha puesto en duda cuestiones que para algunos estaban claras, ¿no? Eso ha dado lugar a que se hable mucho de que en el deporte hay mucho dinero y hay ciertas ocultaciones, cuando el deporte es algo mucho más amplio que lo que puede estar saliendo en los periódicos. Y eso es algo que Hacienda debería empezar también a entender, ¿vale? O sea, no estamos hablando solamente de las cuestiones de delito que están en los periódicos. Si hacemos un repaso de los temas, nos damos cuenta que tenemos dos grandes bloques, la fiscalidad de los deportistas, profesionales o no, y la fiscalidad de las instituciones relacionadas con el deporte. Yo creo que podemos descender al detalle en las preguntas, no sé qué te parece, Félix, y dar ahora unas pinceladas muy breves. ¿Cuáles son los problemas del deporte? Tenemos problemas, tenemos una discriminación con la ley Beckham famosa que había, que salió para los deportistas y ahora es para todos menos para los deportistas, que tampoco creo que sean tan malos los deportistas como para que queden excepcionados, ¿no? No puede Hacienda olvidarse de que el deporte en sí mismo es un valor y es algo que debería también mimar fiscalmente, ¿no? O sea, una forma de mimar que tiene el Estado es un buen tratamiento fiscal.
Hay problemas muchas veces en las rescisiones de los contratos. Hasta ahora, hasta el 16, que hubo una consulta relativamente valiente en la Dirección General de Tributos, en la que en los casos en los que había pagos al jugador para que éste pagara a su vez la cláusula de rescisión, había un problema enorme. Tributos lo resolvió de una manera acertada, en mi opinión, diciendo que en ese caso había una ganancia si el club me paga a mí el dinero para que yo pague a su vez al club en el que estoy, pero que también había una pérdida que la absorbía. Eso daba lugar a una cierta neutralidad, que era justa, ¿vale? Pero yo también tengo que decir eso, fue un paso valiente por parte de la Dirección General de Tributos y se dio. Pero si hablamos de grandes problemas desde el punto de vista de los deportistas, quizá estemos hablando de, sobre todo, derechos de imagen y, sobre todo, estructuras internacionales y, sobre todo, tema de agentes. Si hablamos de derechos de imagen, que no he podido asistir a la primera parte de la primera conferencia y, por lo tanto, no sé si habéis hablado de la fiscalidad, ¿vale? Pero voy a dar unas... Muy tangencialmente. Cuando en el 96 nos encontramos con la necesidad de poner coto a aquello, porque se nos iba de las manos, y yo lo reconozco así, había gran parte de lo que cobraban los jugadores que iba por derechos de imagen, aquello estaba sin regular, era el 96, no sabíamos qué hacer. Nos inventamos un sistema y se pactó un sistema. En la vida hay que pactar cosas y hay que resolver y seguir adelante, con los casos que unas veces salen mejor y otras peor, pero hay que salir adelante. Se pactó un sistema por el que había una estimación, porque no era otra cosa que una estimación de una parte de la retribución que el club paga a los jugadores, se puede presumir que va por derechos de imagen y el resto es retribución. Eso tiene sentido porque la carrera de los deportistas, no estamos hablando solo de los deportistas de élite, sino de los deportistas de segunda y tercera, es una carrera profesional relativamente breve. Entonces, para paliar la progresividad del impuesto sobre la renta de las personas físicas, tiene sentido que se permita la figura de los derechos de imagen todavía vigente en el artículo 92 de la Ley de Renta, que les permite una especie de pequeña hucha. Hay una parte de su retribución, 15%, que se puede considerar derechos de imagen y que se puede acumular, almacenar, dejar en una sociedad creada al efecto para ello. No vamos a entrar en el mecanismo, habría que hacer unas diapos y estas cosas y quizá complejizarse más que ayudarse. Eso era un buen sistema, en opinión de unos cuantos, y pervivió mucho tiempo. El ataque de Hacienda empezó cuando, tras la modificación o tras la introducción del tema de operaciones vinculadas, Hacienda consideró que el dinero que llegaba desde el club hasta la sociedad a la que yo había transmitido mis derechos de imagen y que cobraba efectivamente ese dinero, entre yo, que era el deportista, y la sociedad, había una operación vinculada y que, por lo tanto, tenía que valorarse a valor de mercado. Claro, el valor de mercado de eso, de esa prestación mía a la sociedad, es exactamente lo que la sociedad cobra del club. Por lo tanto, perdía todo el sentido, se transparentaba de manera absoluta y perdía todo el sentido. Eso era una lectura equivocada y que se sigue manteniendo, que está en tribunales y que estamos esperando fallos ahí y a ver qué pasa. Hay muchos recurridos. Pero es cierto que esto se había ido deteriorando, diría yo, y había muchos futbolistas que no realizaban esa transmisión de derechos de imagen a las sociedades, no simplemente creaban la sociedad, no, había que hacer la transmisión, había que contabilizar eso. Entonces, es cierto que Hacienda ahí encontró un funcionamiento administrativo, de las sociedades de derechos de imagen que no estaba bien y por ahí encontró un hueco. Pero hay muchos que están bien y esos están en tribunales y de eso tenemos que saber y yo creo que no nos podemos dar por vencidos, creo. Y cuando me dicen que ya hay muchos clubes que el tema de los derechos de imagen no lo practican, voy a decirlo así, pues me da un poco de rabia. A lo mejor es injustificada porque una estuvo allí y bueno, pues la ley estaba para beneficiar un poco. Es un beneficio muy escaso, porque yo creo que esto a las grandes figuras no les afecta. Pensad que solo sirve para los derechos de imagen pagados del club al jugador, no para las marcas que pagan por derechos de imagen a ese jugador, ¿eh? Eso ya es otra cosa. Problema de los derechos de imagen. Problema de las estructuras internacionales. Pues bueno, siempre que hay una estructura internacional, Hacienda tiende a levantar una ceja. Pero las estructuras internacionales están perfectamente admitidas y si son visibles, declaradas, obedecen a motivos económicos válidos, no debería haber ningún problema, ¿vale? Otra cosa es que hayan encontrado estructuras que no obedecen a esos mecanismos o hayan encontrado actividades en los deportistas que no parecen residenciables porque se trata de actividad económica a lo mejor, pues eso es lo discutible en el caso de Ronaldo, voy a decir en el caso más famoso, que hay una actividad económica que no sea residenciable en seno de la sociedad. Estoy siendo muy genérica, luego descendemos a lo que queráis, ¿vale?
Y el tercer gran problema de los deportistas son los agentes deportivos, ¿vale? Hacienda tiene ahí una clarísima confusión, y yo creo que ellos lo reconocen, o al menos cuando hay confianza ellos te lo reconocen, de cuál es la figura o cuál es el servicio que presta un agente. Entonces creen que es una mezcla de muchos servicios, pues desde ayudarte en que tu familia venga a verte si tú eres un jugador extranjero, hasta efectivamente negociarte los cambios de club. Bueno, pues yo creo que habría que intentar coger Hacienda de la mano y explicarles que no se puede dedicar uno al deporte, o al menos a determinados niveles profesionales, si no se cuenta con un agente, y que por lo tanto ese agente debería tener la consideración, con la ley vigente no lo puede tener, pero hablemos también de intentos y de modificaciones, debería tener la consideración de gasto necesario para la obtención de los ingresos, porque las actas ahora mismo pues están consistiendo en imputar directamente ese coste que paga el club al jugador, como si fuera una mayor retribución. Y esto, pues bueno, es discutible, en mi opinión no lo comparto, no comparto el resultado, pero sí que es cierto que la norma apoya a Hacienda si el jugador no es capaz de deslindar además qué parte es una ayuda estupenda porque es tu camarada y tu amigo y qué parte es un trabajo profesional como conseguidor de fichajes, ¿no? Esos serían los tres problemas que afectarían a las personas, a los jugadores, a los deportistas. Y luego tenemos el sector de las federaciones, del que hemos venido hablando. Yo creo que ahí, hace un año, estábamos en el Comité Olímpico hablando de federaciones en una reunión que a mí me gustó mucho porque aprendí mucho de federaciones, de mecenazgo. Y hacíamos una especie de carta a los Reyes Magos y a mí me gustaría repetirla en parte. Creo que se necesitan modificaciones normativas. Las federaciones, además, yo recuerdo los números que daba Alberto Palomar, que compartía la charla, de cómo han bajado los ingresos muchas veces de las federaciones en los últimos años, en que las cosas en este país han ido regular, aunque ahora empiezan a ir un poco mejor. Y nos dábamos cuenta que es necesario un esfuerzo del legislador por percibir a las federaciones como algo no bueno, sino muy bueno, porque fomentan el deporte de base y eso es muy necesario. O sea, podemos hablar de muchos efectos positivos, ¿no? Yo creo que las cuestiones pendientes en materia de federaciones son buscar ingresos nuevos. Creo que ahí hay vías, creo que hay manifestaciones del deporte nuevas que están ahí y quizá puedan servirnos, como todas las casas de apuestas online, etcétera, quizá, que era una idea que compartía con Alberto. A lo mejor hay que empezar a pensar que eso también tiene que retribuir las federaciones y tenemos que buscar nuevas vías de ingreso, y eso tiene que ser el legislador el que se dé cuenta. En cuanto a las rentas exentas de las federaciones, a mí me parece anecdótico que estén exentas por su origen y no por su destino. O sea, lo importante sería que las federaciones saquen de donde saquen el dinero, estén exentos si los destinan a las actividades o a las finalidades propias de las mismas. Esto me parece clave y me parece poco sentido el sistema actual. En materia de mecenazgo, las donaciones habría que intentar poner un poquito de interés en ellas. Si uno mira en derecho comparado, las donaciones están mucho mejor tratadas de lo que están aquí a favor del deporte, ¿no? No os olvidéis que las donaciones a favor de los temas relativos al deporte están mezcladas con las donaciones en materia de patrimonio histórico español. Entonces, esa misma mezcla ya hace que en personas físicas nunca sea muy interesante, aparte de las limitaciones que existen, el realizarlas, ¿no? Y además tienen que ser donaciones puras y simples. Hombre, no, una donación pura y simple, a lo mejor deberíamos admitir también liberalidades, es decir, que yo hago una donación a cambio de una placa en no sé dónde, ¿no? Pues a lo mejor eso Hacienda lo vería como que no es una donación. Bueno, es una liberalidad porque lo que recibo, la placa, no retribuye a lo mejor mi donación, pero bueno, sería importante fomentar por ahí, ¿no? Yo creo que son asignaturas pendientes, que Hacienda entienda la fiscalidad de los deportistas, los de alto nivel, que también tienen derecho a pensar, tenemos derecho a pensar que no hay ocultación generalizada, que hay casos concretos. La fiscalidad de los deportistas menores, que tienen derecho a la aplicación del artículo 92, porque si el artículo 92, según ellos, pierde todo el sentido con las operaciones vinculadas, es que entonces hay un artículo que no es de aplicación en el ordenamiento, y parece que eso no debe ser, ¿no? Y luego creo que desde el sector de las federaciones sería interesante o importante, no tanto porque tengan problemas concretos, creo yo, y me puedo... bueno, tienen el problema del IVA, que no está muy claro nunca, y hay unas cuantas consultas sobre esto con IVA, esto sin IVA.
Se podría mejorar el régimen de IVA, es verdad, no lo he dicho, se podría intentar una mejora para que la prorrata de las federaciones fuera mejor, pero sobre todo creo que se podría intentar una reforma para que los ingresos de las federaciones fueran un poquito mejor tratados de lo que lo son fiscalmente ahora. Es así un poco arrojar aquí qué es lo que ha pasado y qué es lo que debería pasar. Bueno, un poco es, un poco. Has hecho bueno, un discurso perfecto, todo lo que marca. Bueno, pues gracias, Juan Ramón. Bueno, lo primero decir que es un gusto estar en esta mi casa y compartir mesa además con Clara, que ha sido brillantísima en su exposición. Creo que ya me puedo ir. Pero bueno, por decir algo, ya que estoy aquí, y abundando en todas las ideas que ha expuesto Clara, a mí lo que me preocupa, y quiero hacer esta reflexión, es que la crisis económica que vivimos desde 2009, quizás un poco antes, afectó a muchos sectores de actividad, afectó a muchas personas, pero afectó dramáticamente al deporte. Supuso un cambio radical en la percepción que la ciudadanía tenía de los ingresos de los deportistas y tuvo una repercusión inmediata en determinadas actuaciones que la Administración Fiscal decidió acometer directamente contra la fiscalidad del deporte. Y hoy estamos lamentando todas las medidas que se tomaron en esa dirección. Fundamentalmente las ha apuntado Clara, pero yo quiero reflexionar no solo sobre derechos de imagen, que por supuesto fue lo primero, pero sobre la idea de que caló en un momento de crisis económica en la sociedad que no había derecho a que deportistas que cobran muchísimo dinero tributen muy poco. Esa idea caló, porque es lógico que cale, cuando todo el mundo lo está pasando mal. Si se pone el ejemplo de Cristiano Ronaldo o de Messi, decir, oye, ¿cómo es posible que esta gente tribute al 24 o al 25, mientras hay gente con unos ingresos muchísimo más bajos, con unos tipos medios del 30 y tantos? ¿Cómo es eso posible? Pues claro, ese mensaje lanzado a la sociedad es una bomba de relojería. Os recuerdo que en todas estas fechas, además, la selección española estaba ganando competiciones internacionales, al Congreso llegaba de continuo el tratamiento de las primas de los jugadores de la selección, en fin, se generó un caldo de cultivo que derivó en que la Administración Fiscal empezó a adoptar medidas tendentes a reducir cualquier tipo de lo que ellos interpretaban como beneficio fiscal que tenían los deportistas por la vía de hecho, incluso sin cambiar normas. Obviamente lo primero fue los derechos de imagen. Sin cambiar ninguna norma, la interpretación de la Administración Fiscal ha llevado a que de facto el sistema no sea de aplicación, lo cual es una tropelía desde un punto de vista jurídico. Clara ha sido suave, que ya estuvo involucrada en esto, pero ha sido suave, porque el trámite parlamentario de esta norma no deja lugar a dudas a que se intentó introducir un incentivo fiscal y se introdujo un incentivo fiscal. Si se ha introducido un incentivo fiscal en el Parlamento, pues hay que respetarlo, no se puede eliminar por la vía de hecho. En relación con los impatriados, la medida inmediata que tomó el Gobierno fue eliminar el régimen de impatriados, primero reducirlo a 600.000 euros, lo cual podía tener cierta lógica, porque ya estás poniendo un umbral de ingresos a partir del cual no es aplicable el régimen de impatriados, pero a renglón seguido se introdujo una norma, para mí, con ciertos tintes inconstitucionales, en las que se decidió excluir única y exclusivamente a los deportistas. Es igual que si excluyes de la aplicación de la norma a los rubios. Pues a los rubios no les voy a aplicar esto. Pues la verdad es que suena raro, ¿no? Pues a los deportistas no les es aplicable esa norma. Luego, el tema de los agentes, pues es una derivada más de toda la presión fiscal que se está metiendo en el mundo del deporte. Ojo, que todo esto suponen actas con muchos ingresos por evasión fiscal que denomina la Administración en favor del erario público. Quiero decir que es una fuente de obtención de ingresos. Y luego, bueno, pues hay otro tema que, por mencionar uno nuevo,
pero que no lo es tanto, que es el tema de los derechos de traspaso, que en el libro que presentamos hoy pues he tratado muy someramente, y es que, como sabéis, ahora en España, cuando se ficha un jugador no residente, pues se tributa en España por el club no residente, lo cual está suponiendo, y lo digo muy rápidamente, en que ni Argentina ni Brasil quieran vender jugadores a España, con el efecto que tiene esto en nuestra competición. Digo todo esto porque, aunque parecen cosas que aisladamente no son muy graves, si se ponen todas en su conjunto, está afectando a la competitividad del deporte español. Y este efecto, que es evidente, lo puedo poner en comparación, porque he tenido la ocasión de realizar el estudio, con lo que pasa en otros países. En otros países, copiando el régimen español, introdujeron el régimen de impatriados. Otros ya lo tenían de antemano, porque la Premier League, no por temas deportivos, sino por temas financieros, ya tenía el régimen de non-remittance basis, el non-domicile regime, que llevan aplicando no sé cuánto tiempo para llevar capital intelectual al Reino Unido. En Francia tienen una prima de contratación de la que ha disfrutado Neymar, exenta de tributación, que se considera, grosso modo, como 30% de la remuneración del jugador. En Italia han establecido un régimen en virtud del cual, por las rentas extranjeras, solo se tributan 100.000 euros, del cual se ha beneficiado Cristiano Ronaldo. En fin, esto en temas de impatriados. En tema de agentes, pues en tema de agentes, en el Parlamento italiano está ahora una norma diciendo que esto tiene que ser un gasto deducible. En el Reino Unido se aplica desde hace tiempo un régimen 50-50 que no se discute, no está en ninguna norma, pero se admite que tiene que ser así, a partir de 2 sentencias que hubo de 2 clubes de fútbol. En Alemania, gasto deducible, que es lo que estaba apuntando antes Clara, es decir, bueno, esto vamos a hacerlo con racionalidad, gasto deducible. Es verdad que desde que ha cambiado la normativa FIFA, ya los inspectores tienen que acudir a una vía distinta a la que estaban acudiendo y no les está resultando tan sencillo, pero claro, en el régimen de incertidumbre en el que nos movemos, todos los clubes han decidido o sobrecumplir la normativa, porque es que no quieren estar todo el rato en la picota y con estas cosas que al final es un lío insostenible. Y en los derechos de traspaso, pues resulta que los únicos que tenemos tributación a nivel comparado por la compra de jugadores somos nosotros. ¿Qué lleva a pensar todo esto? Pues que a la hora de fichar un jugador, ¿quién tiene más oportunidades de fichar este jugador? Y hablo de competiciones, pues los demás países. ¿Cómo afecta esto al deporte? Diréis, bueno, ¿a mí qué más me da? Pues no, nos da mucho igual, porque cuantas más estrellas deportivas tengamos aquí, más generación de ingresos se produce, pues por derechos audiovisuales, por derechos de marketing, de patrocinios y demás. En fin, yo lo que creo es que deberíamos pensar con una visión muchísimo más amplia de la que se ha pensado hasta ahora. Ya no estamos en el escenario en el que estábamos, y lo que hay que considerar es que, igual que prevé la normativa, que los impuestos sean una medida, o que se puedan utilizar como una medida de política económica, desde luego lo que no supongan es un lastre económico para un determinado sector, y ahora, bajo mi punto de vista, lo están siendo. Perdón, es este, que es claro, es que tengo el de contacto interno. Bueno, vamos a hacer sobre esta materia que tú estás llevando a cabo, el efecto que disuasorio de algún modo está llevando a cabo en el deporte, en concreto en el fútbol, que siempre viene. Esta mañana el decano iniciaba la jornada hablando de, bueno, no puede ser de otro modo, del tema Ronaldo. Tú eres socio de Garrigues, habéis intervenido en ello. Decano, luego beca, sería. Es un tema que yo he conocido muy directamente por relación con él, bueno, el cual realmente Cristiano Ronaldo, en la intimidad, como diría Aznar, se ha ido por la actuación de la agencia tributaria, por un tema tan grave como es que es un delincuente. Es decir, en España en este momento suena muy duro,
pero realmente es un delincuente. Es decir, él tiene una pena, estarán negociando, si lo modifican por una multa, pero bueno, a los efectos penales tiene ese antecedente. Entonces a mí me preocupa, en esa exposición que estáis haciendo, la voracidad fiscal, la inseguridad jurídica, que creo que nos afecta a todos muchísimo, es decir, no saber cómo te van a cambiar una interpretación, y luego unas actuaciones por parte de la agencia tributaria que, bueno, yo llego a entender que son coercitivas, es decir, en el momento que actúan de tal modo, permitirme que salga el tema del deporte, es que son muy cercanos, un torero que es afectado penalmente con una prisión que no se cumple en ningún otro caso en el cual hay un accidente con un resultado de muerte, entendiendo que es culposo y tiene una pena, pero no se lleva a cabo el cumplimiento de la misma. Una tonadillera es entendido que por una serie de actuaciones y es llevada a un proceso. Pensar que esto, a los efectos de la agencia tributaria, es la mejor campaña publicitaria del mundo. Cualquiera va a tomar una copa si va a conducir, si te meten en la cárcel. O bueno, el tema de la tonadillera, cuidado con lo que haces con el dinero. En el deporte, esto está pasando igual. Es decir, el tema Beckham, el tema Messi, al final, ¿qué son? Una campaña feroz de la agencia tributaria de atención, cuidado cómo os movéis. Pero tiene unas consecuencias que tú has introducido, Félix, y que quería que también opinaras sobre ella, tú precisamente como inspectora de Hacienda, tiene unas consecuencias muy negativas. Efectivamente, el señor Ronaldo se traslada a Italia y tiene un tope de 100.000 euros en el tema tributario. El tiempo que esté fuera, cuidado de no volver. Antes me comentaba un compañero que está aquí dentro, claro, Ronaldo se tiene que plantear, en el Mundial voy a estar tanto tiempo fuera, voy a estar, vamos a ver, hasta qué punto esa ausencia es computable, no es computable, me voy a veranear a Grecia, dejo Ibiza donde he ido toda la vida, porque si no aquí cogen y me dicen que esto tiene una revolución fiscal. Entonces yo quiero que habléis un poco de esa preocupación. ¿Cómo lo veis? Bueno, les pongáis los dos en el modo que sea y ya entrar vosotros en el tema, si os parecen a los que estáis asistiendo. Yo creo que la perspectiva de Clara aquí es mucho más interesante. Vamos a ver, no puedo coincidir más. A mí, digo, por meter una parte más en la coctelera de todo esto, no solo me preocupa todo lo que has dicho, Juan Ramón, también me preocupa el papel de los propios abogados, de los que estamos aquí, porque llega un momento en el que no puedes asesorar. Pero tú asesoras con una ley que está más clara que el agua y en 5 años, como consecuencia de la situación, el contexto político, el contexto social o lo que quiera que sea, hay alguien que está interpretando de una manera ya, pues con una autoridad, yo creo que sobreimpuesta, el que eso es contrario al ordenamiento jurídico. Pero contrario al ordenamiento jurídico, ojo, no es que sea con una interpretación diferente, no, es un delito. Que eso es muy serio, o sea, que es que además, yo quiero que sepáis una cosa, a la administración fiscal, y siempre ha sido así, yo trabajo con la administración fiscal desde el otro lado toda mi vida, y siempre ha habido una relación extraordinaria entre el abogado y los inspectores de Hacienda. Me diréis, ¿cómo es posible? Pues es perfectamente posible, pues porque cada uno respetaba el trabajo del otro y entendía el trabajo del otro, y siempre se buscaban puntos, los que fueran, de entendimiento. Eso ha desaparecido, porque es imposible llegar a puntos de entendimiento cuando hay planteamientos técnicos que son difícilmente justificables y cuando temas interpretativos de continuo se llevan al terreno penal. Y todos lo sabéis, porque aquí todos nos dedicamos a lo mismo, en el terreno penal, un juez de lo penal no entiende ni quiere entender de impuestos, porque probablemente no hay cosa que le aburra más en su vida. Y parte de una verdad que es irrefutable para él, y es que si la administración fiscal ha llevado esto delante de él, algo malo se habrá hecho, que es lo normal. El problema es que, bueno, el algo malo, es que Clara lo ha contado perfectamente, de dónde venimos con el tema de los derechos de imagen, y hay temas de derechos de imagen que se han llevado como ilícito o que incluso se ha amenazado con llevar, lo ha apuntado Juan Ramón, porque es verdad, se ha amenazado con llevar como ilícito penal, que, hombre, a mí me cuesta mucho verlos. Pero bueno, insisto, yo creo que la visión de Clara en esto probablemente sea mucho más certera, porque yo creo que conjuga las dos vertientes. Es un poco visión de corazón partido.
y vosotros me vais a entender, porque no solo he estado y he sido compañera de los que están haciendo cosas de estas desde la administración o liderando algunas de las unidades que llevan el tema de deportistas o el tema de delito, ¿vale? Sino que además una ha estado dentro cuando se intentó solucionar de una manera más civilizada, ¿no? Que es lo que se debería quizá haber hecho aquí. Los casos que han ido a tribunales pueden ser discutibles desde su interpretación, que es un poco lo que tú decías, Félix. Yo creo que da para un café, da para una comida, da para varios encuentros, el discutir cualquiera de los casos que han llegado a delito. Ahora bien, voy a dar mi opinión. El tema, por ejemplo, de Ronaldo es exclusivamente un tema de interpretación, y una interpretación nunca puede ser acreditativa de un tema de delito. Yo he visto también el devenir del asunto de Ronaldo y ha ido cambiando mucho. O sea, Ronaldo de verdad se plantaba y decía no, pero lo decía desde, y entendedme bien y con cariño, desde la ignorancia, porque él lo que menos le podía interesar era lo de impuestos. Las declaraciones de Ronaldo se basaban en yo me dedico a jugar al fútbol y yo pago mucho dinero a la gente que me lleva mis impuestos. Eso es lo que él decía con cierta entrañabilidad, ¿no? Pero ahí había, yo creo que si nos juntásemos 10 profesionales del derecho fiscal con mucha experiencia en una mesa, podríamos tener casi 10 interpretaciones, ¿no? Entonces, cuando algo es interpretable, no se puede llevar a delito. Es decir, el delito exige un dolo muy cualificado, ¿no? Y aquí parecía que no estaba presente cuando había discusión sobre el tema. Exige ocultación. Aquí ocultación no había, ¿no? Entonces, el devenir del asunto, claro, cuando a un contribuyente tú lo enfrentas con que existe un riesgo mínimo del X%, un 2, un 5, un 7, no sé qué es un riesgo mínimo para cada uno, de que le caiga una pena, pero que si le cae la pena eso es terrible, si calcula y mezcla ambos factores, está abocado a ir a una conformidad en vía de delito, porque es muy poco probable que el cielo se le caiga encima, como a Asterix o a Obélix, pero si se le cae encima, le parte la cabeza, pero le parte la cabeza para toda su vida. Entonces, ¿hasta qué punto Ronaldo y una conformidad, bueno, Ronaldo y su equipo o sus equipos dieron una conformidad justificada y de verdad convencidos? Pues yo creo que no. Yo creo que la dieron por temor a que estaba en un procedimiento de delito, a que la jueza, que era una jueza en este caso, no estaba muy por la labor. ¿Hoy ha dejado el juzgado? Ah, no lo sabía. Era una jueza y que además no era del mismo equipo que Ronaldo. Esto es una broma, evidentemente. Yo creo que hay una presión que a lo mejor otra persona que no está en los medios, pues se puede atrever a llevar adelante, y él no pudo atreverse a llevar adelante seguramente, ¿no? Y eso dio un efecto cascada indeseable, porque a partir de ahí la gente que se quiere ganar la vida, pues los que juegan a los que hacen un deporte y son estrellas de un deporte, o los que están en los consejos de administración de los IBEX 35, y antes hablabais del compliance, aquí la gente, con perdón por la expresión, con papel de fumar, porque claro, dices, oye, es que ya estoy viendo que pasan cosas. Antes te metías en una sociedad, te metías en el consejo de administración y nunca te pasaba nada. Y ahora no te has enterado muy bien de qué pasó, pero ha cambiado la norma, el asesor te lo dijo en un mail que tú no entendiste, pero que él te dijo, y es que estás delante de un juez. Entonces, a mí la excesiva proclividad a llevar a delito las cosas me parece preocupante, porque no sé qué tiene de técnico y qué tiene de amenaza. Bueno, pues yo voy a quedarme, no voy a abusar de estar en este sitio porque me están entusiasmando esas preocupaciones que existen sobre ese mercado que se ha creado de, diríamos, el chantaje judicial de usted llega a un acuerdo o usted tiene unas consecuencias, ese 5, ese 3, que es fenomenal, como lo has explicado. Entonces, para no abusar de ello, voy a ver si alguno de vosotros queréis hacer alguna intervención. Pedro, y luego José Luis. Bueno, soy Pedro de la Peña, trabajo con Juan Ramón en su despacho. Y nada, quería preguntarle a Clara sobre todo sobre qué opina sobre que, por ejemplo, ahora Cristiano Ronaldo quiera sustituir su condena por, creo que eran unos 350.000 euros, y ahora también ha salido Marcelo que le ha sucedido lo mismo y quiere sustituirlo, no me acuerdo de la cantidad, creo que eran 850.000, pero
¿qué opinión tiene y qué opinión tiene la agencia tributaria sobre ese tema? Hay que entender, yo creo que hay que entender dos cosas. Hay que entender que la finalidad de la agencia tributaria es la de la obtención de los ingresos, es decir, está en el lado de los ingresos, y las decisiones no se pueden dejar a quien está solo en uno de los lados. Las decisiones sobre si algunas cosas debían ir a delito o cosas parecidas se debían tomar desde alguien que esté en el lado de los ingresos y los gastos, pues no estamos jugando de todo limpio, ¿vale? Pero estando en el lado de los ingresos, a la agencia le parece bien, lo ampara la norma y es factible. Y el otro punto de vista es un poco el sentido común que yo decía que tenía que imperar en esto. Y a mí me parece que con sentido común casi todo es negociable. En España parece que cuando decimos que algo es negociable nos suena raro, turbio, feo. No, hay otros países que negocian, otros países, que decías tú de los agentes, que hacen un 50-50 en la deducibilidad de las cosas sin necesidad de una ley y lo hacen bien y nadie se inventa la pólvora, ¿no? Entonces, a mí no me parece mal, y creo que a la agencia tributaria, en cuanto sean ingresos, y él es el guardián de los ingresos, no le parece mal. José Luis. Perdón. Buenos días. Gracias por las ponencias. Celebro la expresión de Clara al respecto de que hay que mimar la fiscalidad del deporte. Estoy absolutamente de acuerdo. Creo que la cultura nos ha ganado la mano en esto al deporte. Ellos han conseguido dar una visión de su mundo mucho más coherente que lo ha hecho el deporte. Sí. Iba a decir una cosa que no debo decir. Ellos han conseguido dar coherencia a su discurso en base a principios esenciales, principios generales de ética, de cultura, sociales que nosotros no hemos conseguido todavía dar, ¿no? Y entonces pues estamos un poco ahí al margen de ser mimados. En el deporte español, en la Asociación del Deporte Español y encabezados por Alberto Palomar, que está haciendo para nosotros un trabajo excepcional, es una persona enormemente preparada y con mucha noción de este asunto. Efectivamente, estamos tratando varios temas, tú los has citado, el obtener un porcentaje del dinero que al fin y al cabo se trata de deporte, que proviene de las apuestas, el mecenazgo. Has mencionado aparte del IVA y aquí está, y por eso es la pregunta. Nosotros en la Asociación del Deporte, las federaciones, tenemos claro que una de las necesidades del deporte español es un IVA reducido. Quería saber cuál es vuestra opinión al respecto.
Bueno, vamos a ver, yo creo que aquí hay dos cosas, y es el IVA de las entradas a los espectáculos públicos, que yo creo que se da para un debate distinto del IVA de las federaciones, sobre todo porque volvemos a estar influenciados por el fútbol, que el fútbol lo contamina prácticamente todo, y luego el IVA de las federaciones de su práctica diaria normal. Yo creo que hay un elevado número de operaciones que no llevan IVA, que pueden condicionar determinado tipo de operaciones, sobre todo con entidades financieras, y eso sí que habría que solucionarlo, que pueden ser unos colaboradores o unos patrocinadores institucionales buenos, pero que en determinados casos no entran porque puede suponer el IVA un coste. Y luego, para mí, lo fundamental es establecer mecanismos que vayan a hablar más allá del micromecenazgo o de las donaciones, sino que sean mucho más ambiciosos y que permitan el patrocinio individual de deportistas y tratar los contratos de patrocinio de una manera igual a los convenios de colaboración, también a efectos de IVA. Yo creo que medidas que permitan generar ingresos de una manera estable desde la empresa es en lo que hay que trabajar. Y una de las cosas que sería muy deseable es que el tratamiento de los convenios de colaboración con contraprestación, es decir, acercarnos al contrato de patrocinio en el seno de fundaciones y federaciones, pues tuviera el tratamiento de exento, vamos, de no sujeto a efectos de IVA. ¿Hay alguna intervención más? Bueno, pues si no hay alguna intervención, creo que estamos ya en los últimos minutos. Yo simplemente, pues no sé si queréis hacer una referencia sobre este tema que yo creo que ha quedado para mí muy preocupante del juego limpio de la Administración. Es decir, los abogados, estamos en la Casa de los Abogados, esta mañana empezaba hablando el decano en estos temas de deporte, del dolo y la culpa. Todos tenemos muy metidos en el alma que el derecho penal o existe dolo, o existe culpa o no existe delito, y se está objetivizando de tal manera estas responsabilidades que, bueno, creo que hay que trasladar ese mensaje dentro del mundo del deporte, de la seguridad que debe de adquirirse para al menos no tocar esa barrera que tiene unos efectos tan negativos. No sé si queréis acabar con algún tema que os haya quedado en el tintero, alguna... Yo lo único deciros que yo creo que la Administración no es un sordo absoluto, o sea, que también es cierto que hay mucho desconocimiento por parte de ellos de lo que es. Ahí puede haber cosas que se hagan mal, no digo que no comparto criterios, etcétera, pero creo que también es misión nuestra, vuestra, el ser pesados, el llamar a la puerta, el intentar que entiendan la realidad que están regularizando, sin pensar que la fiscalidad es el ombligo del mundo, que es el principal defecto que muchas veces tiene Hacienda. Cree que todo se hace por motivos fiscales. Y dice, oye, no lo hago por motivos fiscales. Es que esto lo hago por sentido común, porque me viene bien, porque ya tengo una estructura cuando juego en Inglaterra y la mantengo, y entonces da la casualidad que en Inglaterra no está mal visto tener esto en no sé dónde, que para ti es que es un paraíso fiscal, no para ti, que es un paraíso fiscal. Bueno, pues vamos a explicárselo, ¿no? Hasta que nos vean con una cara un poco mejor. Yo creo que también por parte nuestra es importante. Bueno, yo es que estoy completamente de acuerdo con Clara. La única cuestión es que hemos pasado de hacer cosas por motivos fiscales al dejar de hacer cosas por motivos fiscales. Y ahí no debemos estar, porque es que el que la fiscalidad sea un condicionante para que tengamos el mejor deporte no puede ser. Y yo creo que tenemos que trabajar todos para que eso cambie en la mentalidad de la Administración. Muy bien, pues quiero daros las gracias a todos, darlo desde luego a todos los que habéis llevado a cabo el esfuerzo para mantener esta jornada y agradecerle en la mesa que a mí me corresponde a los ponentes su magnífica y valiente exposición de la situación que nos preocupa. Muchas gracias a todos.